Buenos días, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, 8 en punto. Comenzamos Agenda Económica en edición AM. Bienvenidos a la revisión de noticias. Hasta las 8:30 estamos junto a ustedes con lo más importante del día. Y comenzamos con nuestros titulares para adelantar los temas que estaremos viendo en los próximos 30 minutos. Buenas noticias. Entregó ayer la encuesta de empleo de la Universidad Católica, que ha hecho un seguimiento desde el comienzo de la pandemia sobre el mercado laboral en Chile. Y la noticia positiva es que ya se han recuperado todos los empleos perdidos en el contexto de la pandemia. Es decir, estamos volviendo a niveles de trabajadores ocupados que teníamos antes de marzo del 2020. Y esa sin duda que es una buena noticia porque el mercado laboral llegó a deteriorarse con mucha fuerza en el peor momento de la crisis sanitaria. De todas maneras, hay trabajo por recuperar, todavía empleo, sobre todo en el mundo laboral masculino, porque en el lado de las mujeres la recuperación ha sido completa, en una gran sorpresa que entrega este dato y que de alguna manera adelanta lo que podría informar el Instituto Nacional de Estadísticas con la información oficial de desempleo en nuestro país en las próximas semanas. Ya revisaremos más detalles de este informe aquí en Agenda Económica. Por otro lado, también vamos a estar analizando lo que aprobó ayer la Convención Constitucional, quien dio importantes pasos en materia de derechos fundamentales. Era ese informe el que se analizaba ayer en la Convención, en el Pleno de la Convención, y junto con aprobar, entre otros derechos, por ejemplo, el derecho a una vivienda digna. También hubo cambios bien relevantes en materia laboral. Algunos convencionales dicen que este es el fin del plan laboral que se había implementado en el contexto de la dictadura y que, entre otras cosas, permite, por ejemplo, la negociación sindical ramal, un tema que fue aprobado con más de 111 votos. Mientras que también se aprobó la posibilidad de que los trabajadores tengan incidencia en alguna de las decisiones de las empresas, con ciertos límites, por supuesto. Vamos a contarles qué fue lo que discutió ayer el Pleno de la Convención de estos temas que ya están en el borrador que presentará a la ciudadanía la Convención Constitucional. Y por otro lado, también les contaremos detalles de los diálogos sociales que fueron lanzados ayer por el gobierno. El ministro Marcel, a quien vemos en pantalla, junto a la subsecretaria Claudia Sangüesa, entregaron algunos lineamientos sobre este proceso que lo que busca es generar espacios de conversación, de puntos de vista respecto a la reforma tributaria que tiene que presentar el gobierno. Son espacios donde lo que se busca es generar un consenso social antes de ir con este proyecto hasta el Congreso. Evidentemente involucra a distintos mundos interesados en este debate, el mundo académico, el mundo de las pequeñas y medianas empresas, a las grandes empresas también, entre otros actores sociales que tendrán mucho que decir, por cierto, para aportar en esta que es la gran reforma para este año del gobierno. Recordemos que ha sido definida como la columna vertebral del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. Y por otra parte, revisaremos qué es lo que está proyectando el Fondo Monetario Internacional, que ayer entregó una actualización de sus datos para el crecimiento de este año. Prevé un crecimiento menor para Chile, en torno a 1,5%, es lo que ha dicho el organismo internacional, moderando así sus proyecciones anteriores, pero en un contexto donde el mundo va a crecer menos también. El impacto de la guerra en Ucrania se siente en estas proyecciones, donde habría un menor crecimiento lastrado fundamentalmente por lo que está ocurriendo en Europa. De todas maneras, hay algunos datos bien relevantes en las proyecciones que hace para el caso chileno, en particular lo que tiene que ver con el ingreso del PIB per cápita, que para el año 2024 podría superar los $30.000 por persona. Vamos a estar revisando esos datos en unos instantes también. Y por último, revisamos en nuestro resumen los datos del mercado, lo que está ocurriendo hasta ahora en Europa, fundamentalmente algunas señales y luces de lo que puede suceder durante la jornada, lo que vemos en pantalla. A continuación, 1,75% es el crecimiento hasta ahora de la bolsa, del indicador, Eurostock, que reúne a distintas bolsas europeas y de esa forma muestra una tendencia muy positiva con un fuerte salto superior al 1% también en el caso del DAX alemán, 1,16%. Londres también está con esa tendencia positiva, subiendo, pero un poco menos, 0,4%, donde el sector financiero es el que más destaca en Europa. El Nikkei más temprano en Japón también se está subiendo 0,86%, con temas que están marcando algunos indicadores bursátiles, como por ejemplo lo que está ocurriendo con el precio del petróleo, que ha ido a la baja, y también las elecciones en Francia, que recordemos viven su segunda vuelta este fin de semana. Ayer hubo ganancias para el IPSA
en la bolsa local subió más de 1% después del rechazo de los retiros de fondos previsionales en el Congreso. Bien, 8:05. Vamos a comenzar la conversación del día de hoy con nuestra entrevista en esta edición de Agenda Económica. ¿Y de qué tema vamos a hablar? Bueno, del escenario económico que viene a continuación después de que se rechazaran, como decíamos, los retiros económicos, los retiros previsionales, en el Congreso, los dos proyectos que estaban en discusión. La pregunta que queda dando vuelta es qué es lo que viene a continuación, porque el objetivo final, evidentemente, era entregar un apoyo directo a las familias. Descartado el camino de los retiros, queda por ver qué es lo que ocurrirá con el gobierno y su decisión de llevar este proyecto eventualmente al Senado. Pero si no ese es el camino, bueno, ¿qué opciones hay? Hay varias propuestas sobre la mesa. Es lo que vamos a conversar junto a Rodrigo Wagner, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, doctor en Economía Política de la Universidad de Harvard. ¿Cómo está, Rodrigo? Gracias por el contacto. Buenos días. Hola, buenos días, Sebastián, un gusto. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, Rodrigo, hay varias propuestas sobre la mesa. Está la idea que han respaldado parlamentarios de manera bien transversal de reducir el impuesto a los combustibles, por ejemplo, para enfrentar este ciclo de altos precios, este ciclo inflacionario. La CUT han propuesto fijar una suerte de canasta de productos básicos también para controlar los precios ahí. Hay propuestas para reducir el IVA, en fin, hay una batería de medidas. ¿Cómo crees que se debería enfocar este debate a continuación, pensando que este ciclo inflacionario o lo que está ocurriendo con los precios de alimentos a nivel mundial nos puede acompañar por un buen rato? Bueno, muchas gracias. Esto es algo muy importante para las familias y se siente, y no es fácil ajustarse. Si bien puede haber un presupuesto extra y todo, los saltos en el precio de gasolina y sobre todo de alimentos le pegan mucho a gente que necesita. Obviamente, mucha de esa gente, sobre todo en el tema alimentos, los que más necesitan, no reciben particularmente muchos recursos de los retiros. De alguna manera, el retiro se ha transformado como en una especie de mentolatum, donde todos están pidiendo por distintas razones. Mucha gente ya le tiene asignado cierto gasto a la familia, por eso mucha gente se enoja cuando se rechaza el retiro. Pero en el fondo no estamos comiendo las pensiones del país, y eso es peligrosísimo. No por el quinto retiro, sino por el quinto, el sexto, el séptimo, y no vamos a parar más. Al final no tenemos ningún fondo de pensiones, y a ver cuántos diputados van a estar ahí para decirle a la gente que ya nos comimos los ahorros, ¿cierto? Entendiendo de que el gobierno tiene también un fondo basal para las pensiones de la pensión básica universal de 185.000 pesos para todos, que es un gran aporte, digamos. Sí. Pero volviendo a tu pregunta, el gobierno ya ha hecho cosas respecto de las gasolinas, porque en el fondo, si bien no hay una rebaja directa de impuestos, así que se vea cuando uno va a comprar, porque los precios están subiendo, hay una reducción implícita de impuestos y un aporte fiscal a estos fondos que está ahí. O sea, incluso los precios de gasolina que están ahora no son sustentables. Ahora, si tú miras en Europa, los tipos han bajado parte de los impuestos y se nota, pero claro, si tú vas a Europa, los precios de la gasolina son mucho más altos. Es como si estuvieran 1.300 pesos o una cosa así. Claro. Porque le ponen mucho más impuestos, porque los países desarrollados le ponen más impuestos a la gasolina. Pero aparece como una propuesta hoy día que está sumando apoyos. De hecho, hay partidos incluso oficialistas del gobierno que están también respaldando esta posibilidad de rebajar, a lo menos temporalmente, este impuesto al combustible. Sí, bueno, eso efectivamente siempre es popular, siempre va a surgir. El tema es que cualquier cosa que hagan en el Congreso, uno esperaría que lo hicieran mirando la lista de precios del restaurante. No solo pidiendo los platos en el restaurante, sino también mirando la lista de precios. Ese trabajo se hace poco en los retiros, se hace poco en otras cosas de cuánto le cuesta al Estado, cuáles son los usos alternativos. Obviamente el poder político tiene la prioridad, pero ahí hay una diferencia. Y en esa línea hay muchas propuestas también con el tema alimentos. Personalmente, nosotros en un momento, digamos, cuando apoyamos programas presidenciales, estuvimos apoyando la idea de que hubiera una transferencia directa a las familias. Sí. Cuando el precio de los alimentos sube mucho. Vamos a ponerle, no es exacto, pero como quien dijera, un fondo de estabilización de la marraqueta. Donde el Estado paga un seguro, y cuando el precio, digamos, del trigo, del aceite, de los alimentos básicos sube mucho, el Estado podría recibir de ese seguro un pago que se lo transfiere como un mini IFE
a las familias necesitadas y en extremo a muchas familias. Ese tipo de ajuste se puede hacer y por otro lado las familias podrían gastarlo en vales de alimentos que se ocupan en pequeños comercios. De hecho ya hay una empresa que hace esto para municipios y se podría implementar en Chile. Algo así existe en Estados Unidos, existe en Europa. Y la gran ventaja de estos mecanismos es que, por ejemplo, en Chile ha funcionado con la idea del control de niños sanos, donde tú vas si te atiendes con el médico, tú te haces simplemente un control, nadie te juzga de nada y te dice, si a usted le falta alimento, aquí tiene un vale, vaya a cambiarlo en los comercios locales, activas comercios locales con el consumo y por otro lado le das cierta... y garantizas un país donde nadie tiene hambre, así de simple. Rodrigo, eso a mí me parece muy válido. ¿Qué ventajas tiene? ¿Es más eficiente, por ejemplo? ¿Es más fácil de implementar que otro tipo de medida? ¿Tiene ventaja, por ejemplo, respecto a la fiscalización frente a otras propuestas como la rebaja del IVA para ciertos productos? ¿Qué ventajas le ves tú? A ver, primero, la ventaja de las reducciones de IVA tienen que tener 2 o 3 problemas. Uno es que si yo bajo el IVA no es obvio que el almacén o el local le baje en 20% el precio al consumidor. 19%, ¿cierto? Eso se llama traspaso. No es obvio que pase y que sea muy grande. Claro. ¿Sí? Y uno lo que quiere es beneficiar al consumidor. Segundo, hay todo tipo de... La razón por la cual en Chile tenemos un IVA parejo casi más que en otros países es porque hemos tenido gente que alguna vez hace pasar, digamos, tortas por pan, porque el pan tiene menos IVA, como quien dijera. Ahora, el IVA es alto en Chile. Una de cada 6 marraquetas, una de cada 5 o 6 marraquetas que uno compra se la termina entregando al Estado. Ahora, yo prefiero un subsidio a los que necesitan que un subsidio al precio, porque si no el que compra más tiene más descuento y uno quiere que haya un piso mínimo para todos, un poco como la pensión universal. Imagínate un derecho básico a la alimentación. Claro. Y que puede garantizar, y lo otro que tú lo gastas donde tú prefieres. El tema, por ejemplo, de las cajas que se hizo en 2020 tiene un montón de ineficiencia. Por ejemplo, hasta saltó el precio tiene un problema logístico importante. Cierto. Y hasta saltó el precio de la lenteja porque el gobierno salió a comprar muchas lentejas, entonces no había. Sabes que tú te demoras en traer de Canadá, cosas así. Rodrigo, yo creo que una algún tipo de transferencia puede ser útil. A ver, cuéntame, Sebastián. Sí, esta transferencia es como una especie de cupón, como se aplica en Estados Unidos, por ejemplo. Claro, de hecho, sin ir más, cuando estábamos medio apretados, digamos, en la crisis en 2008, uno hasta fue beneficiario de este tipo de programas que es totalmente estándar. Sí. Se llaman estampillas o food stamps, pero no hay por qué agarrar exactamente el modelo gringo. En Europa también lo implementaron en la crisis. Y en el fondo, mire, estamos en una sociedad donde nadie pasa hambre y si usted necesita, bueno, le vamos a dar alimento. Eso yo creo que es un buen negocio para el país. Incluso hay un par de estudios internacionales, hasta de un premio Nobel, que muestra que este tipo de cosas tienen efectos positivos en la población. Mira, hay un detallito más. Tú no quieres que en una población donde hay gente que tiene problemas, los primeros que lleguen con comida sean los narcos. Tú prefieres que llegue el Estado. El Estado te ayuda. Y cuando el Estado te ayuda, bueno, tú, ¿me entiendes? O sea, tiene una dimensión más allá de lo económico, si no entramos en lo lógico, que me parece súper importante. Rodrigo, y con ese foco puesto en lo que significa también desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, sobre todo, en momentos en que la inflación ya ha generado protestas en otras partes, como por ejemplo en Perú, sin ir más lejos, y pensando en este escenario de mediano y largo plazo donde los precios altos de productos básicos nos pueden acompañar por un buen rato. ¿Cómo analizas tú entonces este tipo de políticas o la necesidad de apoyar a las familias en ese contexto político? Primero, incluso si hay aumentos de ingreso y todo, en el corto plazo a uno le cuesta mucho ajustarse a ciertos gastos que son obvios. Como los chilenos todos comemos en la mañana cierto pan, marraqueta, somos muy buenos para el pan en todos los deciles. Y cuando sube se siente y es un gasto difícil de ajustar, ¿cierto? Entonces, en esa dimensión, por lo menos deberíamos tener un tiempo con un beneficio. Ahora, si esto se planifica con tiempo, yo esto lo he venido conversando desde el año 2013, que hemos tratado de empujar este tipo de cosas. Si uno lo planifica con tiempo, tú compras estos seguros internacionales cuando el precio de la comida está barata. Claro. Entonces te sale relativamente barato el seguro para tomarlo. Y por otro lado, sí tenemos una gran ventaja ahora comparado con hace unos varios años, que antes transferirle a personas
poca cantidad de plata era muy complicado. Tenías que hacerlo vía las cajas, transferencias. Ahora tenemos una infraestructura que quedó de los IFE, incluso a ciertos grupos que no estaban empleados y todo, donde la gente básicamente puede recibir pequeñas cantidades de dinero del Estado para compensar las alzas de precio. Ajá. Y la gracia es que es una cantidad fija por persona o para ciertos grupos, exceptuando el 10% más rico, cosas así, 20% más rico, pero pueden ser acotados en el tiempo y la gente ve que el Estado llega a tiempo. Eso es lo otro, que fiscalmente este tipo de cosas se llaman estabilizadores automáticos. Sí. Uno quiere que salten cuando está el problema y que bajen cuando no lleguen. Algo que el gobierno ha presentado en esa línea, que me parece atractivo, pero es que dijeron, mira, queremos que si es que llega a haber alguna pandemia donde hay que encerrarse de nuevo por distintas razones, mira lo que pasó en China, no es que vaya a ser igual acá, pero si llega a pasar eso, queremos tener como las transferencias preaprobadas, cosa que no haya que pasar semanas en el Congreso. Exacto. O al despacho, y que la gente esté más tranquila, porque es muy distinto si te van a encerrar que la plata llegue a principio de mes que la plata llegue a fin de mes. Sin duda. ¿Cierto? Con toda la ansiedad que genera, el descontento, ese tipo de cosas. Y con el fantasma además de lo que ocurrió con los retiros, precisamente también en un contexto en que no estaban esos instrumentos automáticos. Rodrigo, muchísimas gracias. Si me permites una cosita más, que fiscalmente es importante porque el automático salta cuando tiene que saltar, pero después baja cuando tiene que bajar, porque si no, quedan como gastos permanentes que son imposibles de manejar. Pero eso es importante. Ojalá se pudiera discutir ese tipo de cosas también en la parrilla. Muchas gracias, Sebastián. Rodrigo, gracias por tu tiempo. Buen día. Chao, que estés muy bien. Muchas gracias. Bien, 8:16. Nos vamos a una pausa. Al regreso revisamos los detalles de los temas abordados en el resumen. Pausa y volvemos. 8:19, ya estamos de vuelta aquí en Agenda Económica y vamos a abordar detalles del estudio que entregó ayer el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica sobre el empleo. Fue una sorpresa el dato en particular que muestra que el nivel de trabajadores ocupados ya alcanzó, incluso superando lo que había antes del inicio de la pandemia en marzo de 2022. Buena noticia, sobre todo porque se ha recuperado con mucha fuerza el empleo femenino. En la siguiente nota de María Luisa Carrión vamos a ver los detalles. Estuvo 3 meses cesante rebuscándose como pudiera, haciendo uno que otro trabajo informal hasta que llegó a esta librería en el barrio República. Acá está hace 2 meses respirando un poco más aliviado. Es un alivio, me ha ido bastante bien. Y obvio que lo más importante para mí es tener el ingreso para poder ayudar a mis padres que los tengo por allá lejos, pues. Y bueno, pero sí, muy bien, me ha ido muy bien. Al otro lado de la moneda está Lucas, enfermero egresado en plena pandemia. Fuerza laboral nueva, pero que dada la necesidad de la emergencia sanitaria, no demoró mucho en encontrar un trabajo. Eso sí, aún no logra el anhelado contrato indefinido. De cierta forma, los empleos se vieron reducidos, pero en el tema de salud se necesitaba mucho. En la dotación, claro, de personal de la salud antes de pandemia era muy poca y todo lo que egresamos antes del 2019, en este caso, lo que egresaron antes del 2019, tenían poco lugar donde trabajar, porque claro, la pandemia aumentó los cupos. Historias que dan cuenta de la reactivación de las ofertas de trabajo. El estudio longitudinal de empleos de la Universidad Católica, dado a conocer este martes, señaló que el total de ocupados en nuestro país durante la primera semana de abril es de más de 9 millones de personas, superando por primera vez el número prepandemia. Sin embargo, como la fuerza laboral ha aumentado en estos 2 años, aún quedan por recuperar unos 165.000 puestos. Nos damos cuenta de que los empleos formales en la economía se han incrementado. Los empleos formales, los que pagan cotizaciones, esos empleos se recuperaron. Y eso es una buena noticia, ¿cierto? Porque no queremos necesitamos pasar a más formalidad en los empleos. En el caso de las mujeres eso es bastante más claro, en el caso de los hombres es menos claro. Es que en el caso de las mujeres hay varios puntos importantes. Según este estudio, se recuperaron de la crisis antes que los hombres, quienes aún deben recobrar unos 188.000 empleos. Esto se pudo haber debido a la focalización de ayudas estatales hacia este grupo, pero atención. Son buenas noticias en términos de habernos recuperado completamente de la pandemia.
pero recuperarnos de la pandemia no significa que las mujeres se hayan recuperado, ¿verdad?, en su participación del mercado laboral. Acá un factor importante, aseguran expertos, fue el retorno a las clases presenciales, que permitió que muchas mujeres que estaban al cuidado de niños menores de 6 años volvieran al trabajo. Pero sigamos con los demás resultados. En cuanto a ingresos en los hogares, un 38,1% indicó que han disminuido en comparación con la situación prepandemia, bajando un 45%. Yo he visto que igual hay más empleo, pero los sueldos súper bajos. O sea, que ahora que subió todo, hay que como estirar el sueldo. Mis amigos que han logrado un empleo, lamentablemente ha sido a un menor salario del que tenían anteriormente. Hay gente que le ha costado encontrar empleo y hay gente que ha encontrado empleo momentáneo, por ejemplo, bajo sueldo y por poco tiempo. Un mercado laboral que se recupera y que fue catalogado como un buen indicio por el gobierno. Esto nos va ayudando a ir reparando, es cierto, muchas de las heridas que quedaron en el curso de la crisis. Me parece que son datos positivos, pero siempre hay que mirarlos con cautela. Este es un año especialmente complejo porque con bajo crecimiento se necesitan estímulos adicionales para poder recuperar empleo más allá de lo que teníamos antes de la pandemia. Las economías siguen desarrollándose, hay más personas que se incorporan a la fuerza de trabajo, por lo tanto, hoy día estamos en un desde. Cautela y paso a paso porque el escenario macroeconómico local y mundial no es de los mejores, pero al menos esta encuesta trae un respiro y aires de recuperación. 8:24, vamos a ir a otro tema, hablemos de la convención y el trabajo que estaba desarrollando ayer el Pleno, que analizaba el informe de derechos fundamentales, temas de seguridad social, de derecho a la vivienda que fueron aprobados, pero queremos detenernos en particular en temas del mercado laboral que son bien relevantes, porque entre otros puntos la convención aprobó una norma que indica que los sindicatos podrán participar en las decisiones de las empresas. Específicamente lo que se establece es que los trabajadores y trabajadoras a través de los sindicatos tienen el derecho a participar en las decisiones de la empresa. Fue aprobado esto con 108 votos a favor, 34 en contra y 10 abstenciones. Esta propuesta será la ley, dice la norma, la que va a regular los mecanismos por medio de los cuales se va a ejercer ese derecho. Y este punto bien relevante, evidentemente, supone finalmente que los trabajadores podrían tener derecho a voz dentro de las decisiones que tenga que adoptar la empresa. No queda claro si tendrían obligatoriamente, como se propuso en medio de la campaña, algún puesto, por ejemplo, dentro del directorio. Eso quedaría en manos de la ley para ver cómo se implementa una iniciativa de este tipo. Otro tema muy relevante, el Pleno también ratificó la negociación colectiva ramal. Bien importante este tema para fortalecer los sindicatos en Chile. Es una política que se ha implementado también en otros países. No es una novedad o particularidad chilena, era un punto muy demandado por los trabajadores. También alcanza el quórum de 2/3 y de esa forma entonces queda listo para pasar al borrador. Uno de los puntos, eso sí, que no quedó establecido y que tiene que volver a ser discutido por la comisión, tiene que ver con el de la subcontratación, porque este punto quedó rechazado, este tema, materia sobre la cual se planteaba un inciso donde se especificaba que estará permitida solamente para actividades ajenas al giro de la empresa. Eso quedó rechazado, vuelve a la comisión, tiene que ser redactado nuevamente, temas que eran bien relevantes dentro del debate sobre materias laborales en la convención. Bien, nos vamos ahora a información del mundo del ámbito de las proyecciones que está realizando el Fondo Monetario Internacional. El FMI ayer entregó una actualización de lo que viene para este año 2022 a nivel global, también para Chile, por supuesto, en un escenario de menor crecimiento. Nuestro país también crecería menos de lo proyectado anteriormente por el Fondo Monetario Internacional. La proyección, la estimación que hace para este año para la economía chilena es de 1,5% y luego en 2023 se desaceleraría aún más para un 0,5% de crecimiento apenas. Recorte de crecimiento que está en línea también con lo que está planteando a nivel internacional, porque en su panorama económico mundial, ese es el nombre del documento, también hay una menor estimación de crecimiento a nivel global, fundamentalmente por lo que está ocurriendo con la guerra en Ucrania. Los invito a que revisemos algunos de los números más importantes que entregó el informe de ayer
del Fondo Monetario Internacional, con la precisión también de los números entregados en un contexto, como decíamos, de menor crecimiento. Chile crecería un 1,5% este año, con un 0,5% para el año 2023. Hay una caída de 1,4 puntos porcentuales, fundamentalmente por un escenario de menor inversión esperado para este año. El Producto Interno Bruto para Latinoamérica en estos 2 años sería de un 2,5%, es decir, vamos a crecer menos que la región. Por otro lado, el IPC proyectado para este año sería de un 7,5%, más de lo que está estimando el Banco Central, y para el 2023 de un 4,5% en algunos de los datos más relevantes que entregó el Fondo Monetario Internacional y que estima un menor crecimiento para el año a nivel global, como decíamos, fundamentalmente por los efectos que está dejando la guerra en Europa. 8,28, estamos cerrando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. En unos minutos